Ese tema es algo hermoso en la vida de todo creyente y que tenemos que tenerlo bien fresco, recordarlo cada poco, porque cada cosa que pasa en nuestra vida tiene relación con esa vida abundante que Dios nos da. Hubo un español conquistador y colono que se llamó Juan Ponce de León. Habrán oído ustedes hablar de Juan Ponce de León y qué fue lo que realmente lo hizo célebre, ¿verdad? Él era el buscador de la fuente de la eterna juventud. Ese fue su meta en la vida. Hizo grandes cosas. Él llegó hasta la Florida y colonizó parte de la Florida, fue el colono de Puerto Rico, ¿verdad? Y hizo grandes cosas Juan Ponce de León, pero creo que casi nadie ha oído esas cosas de él, pero sí ha escuchado que él, pues, murió sin encontrar la fuente de la eterna juventud. Él quería vivir para siempre y que esa agua de esa fuente, bueno, viniera, lo hiciera más joven, lo hiciera más sano y le diera muchos años más de vida. En esta mañana, estimados, iniciando este tema precioso de la vida abundante, vamos a hablar acerca de que la vida abundante es una vida compuesta de un suceso y de un proceso. En estos momentos vamos a explicar un poquitito más acerca de ello. ¿Les parece si damos gracias? ¿Les parece si pedimos a Dios que nos guíe en este momento? Oremos. Padre nuestro, eres bueno. Gracias por la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu para entender las Escrituras. Gracias porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos sustenta. Y gracias, Señor, porque tenemos ese recurso grande en nuestro corazón para tener certeza de que tu santa palabra es tu revelación. Pero también gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a discernirla y aprovecharla. Te bendecimos, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces decíamos que la vida abundante tiene un suceso y también es un proceso. Entonces, ¿cómo es esto? ¿A qué se refiere y de qué estamos hablando? Veamos entonces, ¿qué es un suceso? Es un evento. Es algo que ocurre una vez. Bueno, algunos sucesos pueden pasar varias veces, ¿verdad? Pero otros sucesos una sola vez. Bueno, hablando de eso, decimos que en nuestra vida hay un suceso que cambia totalmente al ser humano y esto se llama salvación. La salvación. ¿Y cómo y qué es la salvación? Definitivamente esto habla de una relación. Es necesaria una relación, la cual se da primeramente por una necesidad sentida del ser humano. Había un hombre entre los principales de Israel que se llamó Nicodemo, y dice las Sagradas Escrituras, este vino a Jesús de noche y empezó, maestro, rabí, ¿verdad? Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Os es necesario nacer de nuevo. Le dijo el Señor Jesús, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Hay una necesidad sentida? Sí, porque la condición del hombre lo amerita. Yo no necesito secuestrar a una persona, yo no necesito asesinar a una persona. Yo nací pecador y necesito un redentor, necesito un nuevo nacimiento. Miremos el perfil de Nicodemo. ¿Le faltaba dinero a Nicodemo? ¿Era económico su problema? Era un rico.
le faltaba escuela, le faltaba entendimiento. Era un doctor en la ley. Le faltaba posición, roce social, poder, no, si era de los principales, él podía decidir. Él era famoso, reconocido allí. Pero había una necesidad enorme en su vida. Su gran preocupación por su vida espiritual y la eternidad de su alma. Y Jesús viene y le da en el clavo y le dice: Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Entonces la vida abundante comienza con esa relación con base en una necesidad sentida del hombre. Usted recuerda lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos. El hombre sin Dios no puede hacer nada por sí mismo. El hombre sin Dios muchas veces busca diferentes religiones. Y podríamos simbolizar una religión como la cama donde está. Y alguien lo puede pasar de una cama a otra y de esta cama a otra, pero sigue muerto. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y sigue el apóstol diciendo: los cuales anduvisteis en otro tiempo. Podemos leer todo el capítulo 2 de Efesios y darnos cuenta de la radiografía de la vida de una persona normal. Una necesidad sentida. Pero también esa relación se da por un acto de Dios. ¿Quién inicia todo esto? ¿Se acuerdan aquel himno? Eran 100 ovejas. El coro dice: las 99 dejó en el aprisco. Y fue por las montañas, ¿a qué? A buscar la que se había perdido. Es Dios buscando al ser humano. Vean lo que nos relata el apóstol Pablo, lo que nos enseña el apóstol Pablo. Les invito a que vayamos al libro, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, del 3 al 7. Y mire lo que Dios hace por el hombre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿quién tomó la iniciativa? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento, dice, Dios mandó a su Hijo. Es un acto de Dios, no es un acto humano. La necesidad sí es humana y es muy sentida, pero dice que es un acto de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios alcanzando lo que se había perdido. Finalmente esta relación está también con base y con un elemento muy especial, que es la obra y ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 7:37? Hoy vamos a estar viendo muchos pasajes. Me recuerda a mis tiempos de joven cuando hacíamos un esgrima bíblico. Qué interesante. Bueno, Juan 7:37 a 39. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de esa vida abundante? Dice: en el último y gran día de la fiesta, estoy en el 7:37,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibirlo los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá ríos de agua viva. ¿Quién de nosotros ha sentido sed? Aquella sed que es insoportable. Y hay una sed, yo recuerdo de niño, yo sentía unas sedes horribles cuando iba de excursión, ¿verdad? Y me comía un helado y ¿saben qué? Me daba más sed. Pero cuando al fin llegaba al agua fresca, esa sed se saciaba. Y el Señor Jesucristo estaba hablando en un contexto donde la sed era muy típico, porque era un lugar caluroso, un lugar seco, no había un abrevadero a cada cuadra, no vendían botellitas de agua ni tecomates de agua. Era imposible tener agua. Y el Señor dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ese suceso llamado salvación, vida eterna, es el evento que a nosotros nos garantiza la vida abundante. Sin embargo, hay un componente más que es un proceso, y eso obedece a nuestra santificación. ¿A qué nos referimos con la santificación? Nuestro caminar con Dios, la experiencia humana, la temporalidad del ser humano, el día a día, el pan nuestro de cada día, esa relación constante con nuestro Dios, ese componente que es un proceso. Amados, la vida del cristiano hemos dicho que es una vida como una carrera de resistencia. Y en esta mañana, para poder comprender y entrar en la dimensión de lo que estamos hablando, que la vida abundante es un proceso, vamos a ver a dos personajes. ¿Por qué vamos a ver? Bueno, hay muchos más, pero estos dos personajes son una excelencia en lo que vamos a tratar de expresar. Entonces ese proceso, mis amados, comienza con el cambio de planes. A ver, recuérdeme, ¿alguna vez ha cambiado un plan? Si es plan, ya técnica y científica y profesionalmente, en primer lugar tiene que ser flexible, porque si es rígido, eso ya no es técnico, ni científico, ni profesional. Un plan siempre tiene que ser flexible, tiene que tener plan B y plan C, y algunas variaciones en su proceso, pero dice que nosotros, si entramos en ese proceso que se llama santificación, primeramente tenemos que entrar dentro de la voluntad de Dios. Ya hemos hablado acerca de la voluntad de Dios, pero entonces recordamos lo que nos dice Romanos 12:1, repitámoslo, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Quiere usted entrar en la buena voluntad de Dios? Yo le digo siempre, gracias a Dios, yo no tengo a Dios en mi agenda.
sino que Él me tiene a mí en su agenda, y eso es más importante, porque eso significa entrar en la voluntad de Dios. Y expresamos hace un momento que eso significa cambio de planes. Vayamos a los personajes que les dije. Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? ¿Cuál era su profesión? La profesión de Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Yo no sé si hoy día hay algún título de esa forma. A eso se dedicaba. A eso se dedicaba. Obviamente el currículo de Pablo es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, ¿qué era? Fariseo. Y recordemos que los fariseos eran de los más radicales. Estaban los saduceos, que eran los liberales, pero los fariseos eran al pie de la letra. De esos era el apóstol Pablo. Y en aquel entonces, perdón, ya les dije, ya me adelanté, estamos hablando de Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Tal vez sinceramente equivocado, con un propósito conforme a su corazón y conforme a su mente. Pero dice que este Pablo, en manos del Señor, llegó a ser un predicador, un evangelista, que alcanzó a los de su nación, pero también aún a los extranjeros. ¿Creen ustedes que Pablo tenía vida abundante? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la vida abundante? Veamos Hechos 20. Hechos 20. Por favor, les suplico a ustedes que busquemos este pasaje. Hechos 20, 22 a 25. Dice, si lo tiene, lo leo. Hechos 20, 22 a 25. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, eso sí ya lo sé, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Prisiones y tribulación. ¿Y qué tiene que ver eso con la vida abundante? Tenemos que empezar a entender que las circunstancias y que la vida abundante no depende de esas circunstancias. Dice Pablo, realmente yo en mi entendimiento era perseguidor de la iglesia, pero ahora en el entendimiento de Cristo, Él cambió mis planes. Y eso no significa un lecho de rosas. Eso significa que no voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, sino lo que a Él le place que yo haga. Miren lo que dice el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso es vida abundante. Una vida que no dependía del cepo, allá en Filipos, Hechos 16. No dependía de las pedradas que le dieron, no dependía de los garrotazos que recibió, de los desprecios, del acoso. Es una vida con base en Jesucristo. Y vamos a ver cómo lo visualizó él. Bueno, otro personaje, le dije que eran dos. María. ¿Recuerdan ustedes a María? María era una señorita pura, con muchos planes,
Dice que estaba desposada con un varón que se llamó José. Y saben, este José era descendiente del rey David. Ella tenía de veras todo a su favor. Tenía gran ilusión. Quería casarse, tener hijos, pero toda mujer hebrea dice que deseaba en su corazón que Dios se fijara en ellas y que tal vez fuera la madre del Mesías, porque eso era un privilegio muy especial. Pero cuando nosotros vamos más adelantito, Dios cambió los planes de María. Y vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas 2:32. Leamos Lucas 2:32. Dice que María llega al templo, a la presentación del Señor Jesús. Perdón, no es 2:32, es 2:35, mis amados. Ahorita lo vamos a leer. Y ahí a la puerta estaba un hombre que se llamaba Simeón. Y él empieza a profetizar. Pero en el versículo 35 dice: y una espada traspasará tu misma alma. Eso le dijo a María. No se estaba refiriendo a la espada del centurión que le clavaron en el costado al Señor Jesús. Estaba refiriéndose a María, que esa herida iba a ser tan penetrante y tan dura en su propia alma. Miren, ahora los varones ya participan de los baby shower, ¿verdad? Yo nunca he visto un baby shower donde se le dé un consejo duro a una madre, a alguien que va a tener un bebé, o alguna tarjeta de felicitación que diga: Dios te bendiga, por tu lindo nene, una espada traspasará tu alma, ¿verdad? Imagínense eso. Aquella jovencita ilusionada de tener su hogar, y cuando tiene su bebé le dice: tu dolor va a ser tan duro que va a ser como que una espada atraviese tu alma. Cambio de planes. ¿Entró María en la voluntad de Dios? Sí. Por eso nació el Señor Jesucristo, y por eso guardaba en su corazón todas aquellas cosas que realmente eran para ella. Amado, es posible que en su vida usted esté atravesando por un valle de sombra. Eso significa que no haya claridad en lo que estamos en lo que nos está pasando. Y ese valle de sombra puede estar relacionado con la escasez. ¿Qué le pasó a la viuda en Sarepta? Dice, llegó ahí el profeta y le dice: mira, lo que tengo es un poquito de harina y un poco de aceite, y ahorita iba a preparar una torta, íbamos a comer con mi hijo y íbamos a dejarnos morir porque ya no había nada, se acabó. Al borde de la desesperación. Es posible que estemos atravesando escasez. Es posible que ese valle de sombra donde no vemos claridad sea una enfermedad. Es posible que sea incertidumbre. ¿Cuándo me responden? ¿Será que va a ser, que no va a ser? ¿Me voy, no me voy? Tal vez ni duerme, tal vez se duerme tarde y se despierta a las 3 de la mañana pensando acerca de lo mismo. No hay certidumbre. Puede ser que sea una crisis existencial. Decía nuestro pastor que siempre estamos en crisis, unos entrando, otros saliendo, otros en lo peor de la crisis, pero el ser humano es así. Porque tenemos un alma, una identidad. Tal vez la crisis puede ser ideológica,
¿Hacia dónde veo? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia el centro? No, hermano, miremos hacia arriba. Ahí están las respuestas para el hombre. Allí está realmente la respuesta para las necesidades humanas. ¿Hacia dónde tenemos que ver? Salmo 121, 1 en adelante, que lo recuerda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo el cielo y la tierra, ¿cómo no va a hacer cualquier otra cosa? Sigue diciendo el salmista: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová, dice, es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Jehová es tu guardador, Él guardará tu alma, tu salida y tu entrada para siempre. Hacia ahí es que tenemos que ver. Este salmo cobra mucha relevancia. Dice que los reyes muchas veces salían a la guerra. Recuérdense, ¿verdad? David era uno que estuvo en guerra y que por no estar en guerra y cumpliendo sus labores tuvo un gran problema. Pero dice que salían a la guerra y siempre calculaban su ejército si podían contra el otro ejército, por lo menos que estuvieran más o menos igual. Pero por cualquier cosa dice que hablaban con un vecino, con un aliado, y le decían: mira, si necesito ayuda, te venís. Hacían alianzas. Y entonces dice que muchas veces los reyes venían y miraban al ejército. ¡Wow! Nos superan en número. Entonces miraban a los montes, ¿verdad? Si ya se acercaba el refuerzo, aquel rey con el que hablaron, aquellas personas que hacían falta para engrosar. Y a David le pasó. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía David. Pero él sabía que fielmente que su socorro era Jehová de los ejércitos. Bueno, vamos casi terminando, mis hermanos. Este es un proceso en el cual hemos visto nosotros varias cosas. Principalmente entrar en la voluntad de Dios, y que eso significa posibles cambios de planes para su vida. Hay muchísimos ejemplos de cambio de planes y muchas veces quedamos en la oscuridad. Imagínense un Abraham que le piden sacrificar a Isaac. Tal vez él pudo haber dicho: Señor, mejor yo, ¿verdad? Pero no, la Biblia no registra eso. No le estaban pidiendo cualquier cosa, estaban pidiendo algo muy, muy especial para él. Bueno, finalmente, mis amados hermanos, nosotros, para realmente alcanzar y estar en contacto con esa vida abundante, entrando en la voluntad de Dios, tenemos que entender algo muy claro, que tenemos que tener y estar gozosos, agradecidos por ser un instrumento escogido de Dios, pero entendiendo el verdadero propósito de nuestra vida. Este es uno de los grandes problemas en la vida del cristiano. Yo he oído personas que dicen: si este negocio no sale, yo me suicido, porque valgo más muerto que vivo, y por lo menos que mi familia cobre el seguro y se ayude. ¿No ha entendido el propósito de su vida? Hay desesperaciones que pueden llegar hasta ese punto, pero no hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un versículo muy significativo y que ha cobrado una gran relevancia en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Es Hechos 9:6.
un gran premio al que se lo sepa de memoria. O por lo menos la frase ahí que dice, ¿verdad? La principal. Vamos a ver Hechos 9:6. Es de uno de nuestros personajes, ¿verdad? Que acabamos de hablar de Hechos 9:6. Estoy hablando de Saulo de Tarso, no de Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Qué dice ahí? Hechos 9:6 dice: él temblando y temeroso, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? Si algo no quisiera yo es estar en el lugar correcto por los motivos equivocados. Tristemente, hoy día podemos estar dentro de la iglesia por los motivos equivocados. La vida en Cristo, esa vida abundante, se trata de dar. Juan 10:10, que nos dice: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para darles vida. Vida abundante. Vida en abundancia. ¿Para qué vino Jesucristo? Para darnos vida. Él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, muchas veces podemos venir por los motivos equivocados. Recordemos la vida de Saulo. En nombre de Dios arrastraba a los cristianos. Tal vez él decía aleluya, uno más, ¿verdad? Y le ponía ahí un palito o algo, llevaba su conteo. Podemos estar nosotros viviendo un propósito diferente al de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí se resuelve las frustraciones, ahí se resuelve la oscuridad, ahí se resuelve la vida de muchas personas. Me pasó hace un tiempo algo que quisiera contárselos como testimonio. Me llaman de gerencia y me dicen: te encargo una cuenta clave, no va a ir fulano, sino te lo queremos encargar. La reunión no va a ser a las 12, sino a las 12:30. Bueno, ok. Entonces me programé. Y saben, como tal vez una hora antes, se me apaga el carro, ¿pueden creer ustedes? Se apagó el carro. Vengo yo, dije, esto parece como que se le acabó la gasolina, tal vez el medidor no sirve, ¿verdad? Bueno, entonces, por mis conocimientos de mecánica, vengo y empiezo ahora todo el expertise. Les cuento una cosa: eso que nos muestran en la tele, que le jalan 2 alambres al carro y lo arrancan, eso no es así. Tampoco que cortan el verde o el rojo de la bomba, tampoco eso funciona, no lo vayan a hacer, por favor. No sirve eso. Un automóvil es toda una ciencia aplicada, donde usted tiene que tener y mapear todas las posibilidades. Tiene que tener conocimiento, tiene que tener experiencia, tiene que tener la herramienta, el equipo, el manual y posiblemente el repuesto para reparar algo. No es así de jalar los 2 alambres y ya estuvo. Bueno, no se las voy a hacer larga. Total es que, bueno, empecé a hacer las llamadas de rutina porque el carro no arrancó, no miraba nada evidente, ¿verdad? Llamé a estaba muy ocupada
perdón, ya dije, ¿verdad? Mi amada estaba ocupada, no podía recibir llamadas y yo lo sé, ¿verdad? Yo lo sabía. Llamé a B, salió de madrugada y estaba ocupado también. Y llamé a C un par de veces y no me contestó. Dije, de seguro no pueden. Y entonces me acordé, ¿verdad? Primero pasa un montón de cosas y después se acuerda, ¿verdad? Asistencia vial, ¿verdad? Que me lleve la grúa porque ni modo, ¿verdad? Entonces llamé a la aseguradora. Perdone, un evento, por favor. Sí, está bien. ¿Qué le pasó? El carro no arranca, ¿verdad? Muy bien, señor. Deme su nombre y toda la cosa. Perfecto, ahí está. Me dice, perdone, pero su póliza está cancelada. Seguramente usted cambió del plástico de la tarjeta donde debitan el seguro y no se hizo el cambio. Bueno, lo primero que pensé yo fue, gracias Señor, porque no me fui a estrellar contra otro carro o algo así, ¿verdad? Pero imagínense, bueno, yo estaba sudando como perro, porque era el mediodía, el aire no funcionaba porque el carro estaba apagado. Me salía, parecía león enjaulado, así. ¿Qué hago, verdad? Y el gerente me había comisionado eso. Bueno, para no hacerlo largo, dije, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué puedo hacer? Entonces dije, voy a intentar una última vez. Me metí al carro, le hice así y el carro arrancó. Hasta aquí, no me pregunten qué pasó, no sé. El carro no ha vuelto a fallar nunca y eso ya hace un montón de tiempo. No lo entiendo. Pero como muy humano, pasé todas las etapas, ¿verdad? Primero la aspirina, después la curita y por último nos acordamos que nuestro socorro viene de Dios. Tenemos que estar dispuestos, amados hermanos, a aceptar la voluntad de Dios. Saulo de Tarso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y saben qué dijo María cuando el ángel Gabriel le habló? Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando nosotros llegamos a ese punto de reconocer que Dios es el que da las instrucciones, que Dios es el único merecedor de toda nuestra gloria y honra, que Jesucristo fue el único que murió por nosotros, entonces venimos a Él con la actitud correcta, no pidiendo que salve la empresa, no pidiendo que salve el matrimonio, no pidiendo que haya salud, sino que diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Pablo nos dio ese gran ejemplo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún en medio de la tribulación, él estaba con gozo. Por eso en el cepo cantaba y todo tembló. Conclusiones y terminamos. Conclusiones. Conclusión 1. La fuente eterna de la eterna juventud no existe. Esa es la conclusión número 1. La fuente de vida eterna sí existe y es Cristo. Gloria a Él. La vida abundante la da Cristo, quien nos da la salvación y la santificación. Que la santificación es el chance que tenemos de correr esta vida y experimentar esa vida abundante, que no dependen de las circunstancias,
que no dependen de la salud, ni del dinero, ni de la fama, ni nada. Señor Jesús hubiera sido millonario y hubiera tenido muchas empresas y hubiera hecho otro ministerio. Él no vino a eso. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la última conclusión: ¿cuál es el secreto de la vida abundante? Fácil: entrar en la voluntad de Dios, lo cual puede implicar un cambio de planes y un cambio de propósito. Amados, el proceso de la santificación no sucede solo por quererlo. Yo quiero ser santo y ya voy a ser santo. No, no es así. ¿Saben que sí? El evento, el suceso de la salvación, ese sí, ese encuentro personal con Cristo, esa decisión por Cristo, eso sí lo tengo que desear. Y con solo desearlo, con solo depositar en Él mi fe, Dios obra en el corazón. Pero el proceso de la santificación tenemos que darle duro, porque es una vida, voy a honrar a Dios, es una vida empapada de su santa palabra, es una vida que realmente impacte otras vidas. ¿Creen ustedes que Dios nos puede dar vida abundante? Amén. Yo lo creo, lo comparto y les animo a ustedes. Como decía nuestro pastor, este tema es muy amplio, pero creo que vale la pena tenerlo presente, tener presentes esas perlas para nuestra vida. Oremos. Padre, nuevamente te estamos dando gracias. Gracias, Señor, porque ese evento que marcó nuestra vida, que es la salvación en Cristo Jesús, realmente es el beneficio más grande que puede haber para el ser humano. Y queremos compartirlo, Señor. Pero también, Padre Celestial, el regalo de la santificación que nos has dado para vivir una vida cerca de ti, una vida que te agrade, una vida que bendiga a otros, Padre, es un proceso que muchas veces está lleno de gozo, pero también puede haber mucho sufrimiento. Ayúdanos, Padre, a que esa vida abundante sea real en nuestra vida, no dependiendo de las circunstancias, sino de nuestra relación contigo, tal que podamos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te bendecimos, te lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.